Quiero decirles algo que cantábamos hace un rato. La tumba está vacía. ¿Cuántos saben eso? La tumba está vacía. Pero yo quiero decirles algo, que el hecho de que la tumba está vacía no sirve de nada si no conocemos personalmente al que salió de ella. Lo digo una vez más. El hecho de que la tumba esté vacía no sirve de nada que tú y yo no conozcamos al que salió de ella personalmente. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes conocen a Cristo Jesús? Al Jesús resucitado. Quiero leerles en 1 Corintios capítulo 2 versículo 1. Y dice así, 1 Corintios 2:1. Así que hermanos, cuando fui a ustedes, está hablando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a los corintios, y les dijo: así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Te doy gracias por tu Santo Espíritu que vive dentro de cada uno de nosotros. Y te doy gracias, Señor, que a través de tu Santo Espíritu y a través de tu palabra, tú nos guías a toda la verdad. Tú nos enseñas todas las cosas. Tú nos recuerdas las cosas que hemos aprendido y nos revelas las cosas que están por venir. Hoy recibimos tu palabra con un corazón abierto, con una mente receptiva, y declaramos que tenemos la mente de Cristo, que somos inteligentes y tenemos una excelente memoria en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más les quiero leer este versículo. Así que hermanos, dijo Pablo, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El mensaje de la Biblia, el mensaje de Cristo Jesús, el evangelio de Cristo Jesús para el mundo, es un mensaje que se da desde una plataforma que es la obra redentora de Cristo Jesús. Lo que Él hizo por nosotros en la cruz, lo que Él hizo por nosotros cuando fue muerto, sepultado y resucitado al tercer día. Pablo está diciendo que él no, aunque Pablo era un hombre muy inteligente, él está diciendo: yo hice a un lado la parte intelectual, hice a un lado la parte filosófica del conocimiento humano cuando les prediqué. Y lo que yo quiero que ustedes sepan, está diciendo él, lo que quiero que ustedes conozcan es a Jesucristo y a este crucificado. Queridos hermanos de Rema México, el evangelio de Cristo Jesús no es un mensaje intelectual, no es un mensaje filosófico, sino poderoso para salvarnos. Amén. Es un mensaje poderoso para salvarnos. Los discípulos a menudo le preguntaron a Jesús cuando estaba en la tierra: Jesús, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? ¿Cuándo vas a regresarnos una vez más nuestra identidad como nación? Y querían conocer al Jesús tal vez político, querían conocer tal vez al Jesús socialista, a lo mejor querían conocer al Jesús humanista. Pero Pablo está diciendo: yo me propuse una cosa cuando fui a ustedes, yo me propuse una sola cosa, y es predicarles a Jesucristo, pero a este crucificado. Queridos hermanos, mucha gente busca al Jesús, al buen maestro, y está bien porque él fue un buen maestro, o tal vez al Jesús el profeta. Pero hoy yo quiero decirles que tú necesitas conocer al Cristo crucificado, al Cristo que murió, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Ellos querían saber: Jesús, ¿dónde está el rey que viene a darnos una vez más nuestra nación?
Y Pablo está diciendo, sí, ellos querían saber esto, pero yo quiero saber solamente a este Cristo crucificado, porque fue en la cruz donde Cristo Jesús se llevó nuestros pecados. Fue ahí en su sacrificio cuando Él se llevó todas tus enfermedades, todas tus dolencias. El Cristo crucificado se hizo pobre para que por medio de su pobreza tú fueras hecho rico en Cristo Jesús. Amén. Predicar el evangelio de Cristo Jesús es dar testimonio de lo que Dios hizo en nosotros a través de la obra redentora de Cristo Jesús, a través de la resurrección. Y las buenas noticias es que tú y yo lo podemos hacer. Todos aquí podemos predicar al Cristo crucificado. ¿Alguien tiene un testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Alguien aquí puede decir aleluya, gloria a Dios? Él me rescató, Él me salvó, Él me amó. Para predicar a Cristo Jesús no necesitamos tener un doctorado en divinidad, ni ser licenciados en teología. Lo único que necesitas hacer es conocer a Jesús y a este crucificado, al que se levantó de entre los muertos. Un día escuché esta historia de un hombre. Dice que este hombre iba de camino a su casa y decidió, ya era noche, y decidió tomar un atajo por el cementerio. Y sin darse cuenta, cuando iba ya por el cementerio, se cayó dentro de un hoyo de una tumba vacía. Intentando de inmediato salir saltando, intentó saltando salir de la tumba sin lograrlo. Ya cansado, decidió sentarse en una esquina de esta tumba vacía. Minutos después, otro hombre va pasando por ahí y decide hacer lo mismo. Decide tomar el mismo atajo. Va caminando por ahí sin darse cuenta, cae en esta tumba vacía y empieza una vez más, como ya era oscuro, a saltar de inmediato, a querer salir, y no lo logra. Cuando ya está a punto de sentarse, escucha una voz que le dice: por más que lo intentes, no podrás salir de esta tumba. Y salió de inmediato. ¿Sabes? Tal vez el diablo hizo fiesta el Viernes Santo, celebrando las huestes de las tinieblas. Tal vez el diablo le quiso decir a Jesús: por más que lo intentes, no podrás salir de esta tumba. Pero las buenas noticias es que Jesús salió de la tumba. Amén. Y Jesús no salió de la tumba porque tenía miedo como este hombre. Jesús salió de la tumba por amor a ti y por amor a mí, por el poder de Dios. La Biblia dice que Jesús salió de la tumba porque la muerte no lo podía detener, porque la tumba no lo podía detener. Jesús salió de la tumba no porque tenía miedo, sino porque te amaba a ti y a mí y sabía que nos iba a beneficiar. Jesús salió de la tumba porque Él tiene las llaves del Hades y del infierno y de la muerte. Jesús salió de la tumba porque Él es el vencedor. Jesús salió de la tumba porque Él es la imagen del Dios invisible. Jesús salió de la tumba porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús salió de la tumba porque Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Jesús salió de la tumba porque Él es el fiel y verdadero, el testigo fiel. Jesús salió de la tumba porque Él no miente, porque Él dijo que iba a salir de la tumba. Amén. Jesús salió de la tumba porque Él dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y nuestro Jesús no miente. Lo que Él dice, Él lo cumple. Jesús salió de la tumba porque Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús salió de la tumba porque Él es la resurrección. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús salió de la tumba para darte vida y vida en abundancia. La pregunta entonces es: ¿lo conoces? ¿Conoces a este Cristo
resucitado. ¿Sabes? Predicar a Jesucristo y a este crucificado era el punto más criticado por los judíos y los griegos. Los judíos querían un político y Pablo les presentó un salvador. Los griegos querían más conocimiento y Pablo les presentó el amor que va más allá del conocimiento. Los judíos querían un gobernador, un gobernante, un socialista tal vez, pero Pablo les presentó al príncipe de paz que viene a gobernar nuestros corazones. ¿Cuántos pueden decir amén? Los griegos querían un Dios más en su colección de dioses, pero Pablo llegó y les presentó al único Dios verdadero. Nadie viene al Padre, dice la Biblia, si no es por Jesucristo. La pregunta es, ¿lo conoces? ¿Conoces a este Jesús? ¿Conoces a Jesús de Nazaret? Quiero leerles una escritura más. 1 Corintios capítulo 1, versículo 22, y vamos a leer hasta el 31. Dice aquí que los judíos pedían señales y los griegos sabiduría o razonamiento. Querían razonar qué sucedió con todo esto que tú, Pablo, nos estás predicando. Y dice aquí en el versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, digan conmigo, pero nosotros, dilo, pero yo. Pablo está diciendo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. ¿Alguna vez a alguien tú le has predicado de Jesús y te dijo que estabas loco? Versículo 24 dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. En otra versión dice, no muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos. En otras palabras, si la gente del mundo nos ve ahorita aquí, sentaditos a las 12 del mediodía, que no estamos en Acapulco en Semana Santa, y no estamos en Cancún en Semana Santa, sino que estamos aquí a las 12 del mediodía celebrando la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús, y la gente va a decir, tú estás loco. Deberías de estar ahorita con 1 kilo de barbacoa enfrente de ti y 2 litros de consomé, ¿no? Celebrando domingo de resurrección. Es una locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Dios nos cambió, Dios nos salvó, Dios nos transformó. Así que no esperes que el mundo te diga que eres muy sabio, sino todo lo contrario. Versículo 27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Nos podemos gloriar? Sí, nada más que nos gloriamos en el Señor, en su obra, que Él murió por ti, Él fue sepultado por ti, pero también resucitó por ti. El apóstol Pablo dijo, juntamente fui crucificado con Él, sepultado con Él, pero también juntamente con Él resucité.
recibió esta revelación y la gente lo empezó a criticar y fue perseguido por Satanás mismo para que esta revelación no llegara a las demás personas. Pero gloria a Dios, él llegó a decir: aun cuando el mensajero esté encarcelado, el mensaje nunca puede ser encarcelado. Queridos hermanos de Rema México, Cristo vive en el 2018. Y nuestra esperanza no son los partidos políticos. Nuestra esperanza no es el gobierno. La esperanza de México está en esa cruz y en esa tumba vacía, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo es el Rey de México. Y toda lengua lo confesará y toda rodilla se doblará ante este nombre, el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Queridos hermanos, la resurrección es más allá de un dato histórico. La resurrección es más allá de una celebración religiosa. La resurrección es el poder de Dios que vino a cambiar nuestras vidas. Es el poder de Dios que te sanó, que te perdonó, que te dio un futuro y una esperanza. Y por eso estamos aquí celebrando. Yo quiero que hagas esta oración conmigo. Di conmigo: Espíritu Santo, dame sabiduría, ilumina los ojos de mi entendimiento para conocer más a Jesús y a su resurrección. Padre, ayúdame a comprender aún más que el mismo poder que resucitó a Cristo hace ya más de 2000 años está dentro de mí en este momento. Padre, ayúdame a comprender aún más que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. ¿Cuántos le pueden adorar? Escuché esta historia porque para muchas personas la resurrección es simplemente algo religioso, es como algo misterioso, ¿no? Pero la resurrección debe de ser algo que te afecta de manera personal. Amén. Y escuché esto, probablemente algunos lo han escuchado, una pequeña historia de Sherlock Holmes y el doctor Watson, que un día se fueron a acampar. Y dice que después de una buena cena y una botella de vino, se desearon buenas noches y se acostaron en sus respectivos sleepings. Horas más tarde, Sherlock Holmes se despertó y de inmediato despertó a su amigo Watson y le dijo: Watson, mira al cielo y dime qué ves. Y él dijo: veo millones de estrellas. ¿Y eso qué te indica, Watson? Watson pensó por un minuto y decidió impresionar a su amigo con su capacidad deductiva y contestó: desde un punto de vista astronómico, esto me indica que existen millones de galaxias y potencialmente, por lo tanto, billones de planetas. Astrológicamente hablando, me indica que Saturno está en aproximación con Leo. Cronológicamente deduzco que son aproximadamente las 3:15 de la madrugada. Teológicamente puedo ver que Dios es todopoderoso y que nosotros somos pequeños e insignificantes. Meteorológicamente intuyo que mañana tendremos un hermoso y soleado día. ¿Y a usted qué le indica, mi querido Sherlock? Tras un corto silencio, Sherlock Holmes dijo: Watson, cada día eres más tonto. ¡Nos robaron la carpa! Tal vez por andar buscando lo místico, lo misterioso,
nos olvidamos que la resurrección debe afectar primero ese corazón que tienes ahí, ese espíritu, y levantarte todas las mañanas y adorar a Dios y no ponerte tan filosófico. Y cuando vengas aquí puedes danzar con libertad, porque hay libertad en la casa de Dios. Amén. Me encanta esa alabanza. Hay libertad en la casa. Hoy puedo danzar, dice. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. A lo mejor si te dijera eres hijo de Carlos Slim, dirías, ¡ah! No. Soy hijo de Dios. Entonces, que la resurrección no sea solo un misterio para ti. Queridos hermanos, cuando Jesús resucitó, tú también resucitaste. Si te atreves a creer en Él el día de hoy, tus pecados son perdonados. Si te atreves a creer en Jesús y su resurrección, tienes paz para con Dios. Cuando crees en Jesús y su resurrección, eres acercado a la vida que Dios tiene. Y voy a terminar con este versículo, Efesios capítulo 2, versículo 12. Dice así, Efesios 2:12. ¿Está ahí en la pantalla? Pueden ver ahí, dice, en aquel tiempo. Digan, en aquel tiempo. O sea que había una vez, ¿no? Era así una vez, un tiempo en el pasado. Hay un pasado en tu vida, pero hay un presente también en tu vida. Y mi pasado fue horrible, pero mi presente es maravilloso. Hay un viernes en mi vida, pero también hay un domingo de resurrección en mi vida. En aquel tiempo, dice la palabra de Dios, estábamos sin Cristo. Estábamos sin Cristo, alejados, digan alejados de la ciudadanía de Israel. No solamente de la ciudadanía de Estados Unidos, también de Israel. Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Miren, antes de avanzar con esto, déjenme decirles algo. ¿Has escuchado alguna vez que la gente dice, si Dios alcanzara a esa persona con todos esos talentos que tiene, sería así como wow? Pero Dios no lo ve así. Dios dice, si esa persona que no vale nada se arrepiente y viene a mí, le voy a hacer una vida que va a ser wow. Porque tal vez tú pensabas que tenías mucho, pero sin Cristo no teníamos nada. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. ¿Sabes? Yo he meditado mucho en este versículo. Y cuando dice que estábamos alejados, cuando tú crees en Jesús y en la resurrección, dice la Biblia que eres acercado a Dios, que esa separación que había entre tú y Dios es quitada, ese velo que nos separaba es quitado y ahora eres acercado, que esa enemistad que había con Dios se ha convertido en una amistad, se ha convertido en paz. Y un día que yo estaba leyendo esto, me acordé cuando era niño y estaba ahí en Tulcingo y no tenía yo para comer. Y ya sabes que cuando llega diciembre y julio en Tulcingo hay bodas, pero por todos lados hay fiestas, ¿no? Y hacen unas bodas impresionantes hoy en día, en aquel tiempo también. Y yo me acuerdo acercarme a la boda, obviamente no me invitaban porque estaba alejado de las fiestas, porque no eran mi familia. Yo siempre digo que soy de Tulcingo, pero yo no soy de Tulcingo, yo nací en Chila de la Sal. Entonces cuando llegamos a Tulcingo nos trataban como extranjeros. Y luego llegué a Nueva York y me trataron como extranjero, hasta que Dios me rescató y regresé a la Ciudad de México y ya no me tratan como extranjero.
Y sabes, iba a las fiestas y estaba ahí como niño de 10 años, viendo a ver si se escapaba por ahí una pierna de chivo, ¿no? Para comérmela. Y me acuerdo especialmente cuando partían el pastel. Y ya sabes que antes hacían los pasteles como de 15 pisos, ¿no? Y yo así como no sé a cuántos metros, viendo a todos bailando, disfrutando, partían el pastel y yo tenía unas ganas de comer el pastel. Me lo podía casi saborear. Y empezaban a cortar el pastel y empezaban a cantar: queremos pastel, pastel, pastel. Y yo estaba ahí más, se me hacía agua la boca. Y ni una sola vez alguien volteó y dijo: traigan a ese niño, quién sabe qué está haciendo ahí, denle un pedazo de pastel. Y varias veces fui y me paraba ahí afuera de las fiestas a ver si alguien por lo menos me ofrecía un pedazo de pastel. Y cuando leí este versículo, Dios me dijo: ¿te acuerdas cuando eras niño y estabas alejado de la fiesta, alejado de la comida, alejado del pastel? Me dijo: hoy has sido acercado a la fiesta. Hoy puedes disfrutar del pastel. Hoy puedes disfrutar de mi vida. Hoy puedes disfrutar de mi paz. ¿Y qué crees? No tan solo lo puedo disfrutar aquí en la tierra, porque Él resucitó, sino que tengo una invitación VIP para estar en las bodas del Cordero de Cristo Jesús. Aleluya. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero hoy tenemos esperanza, pero hoy tenemos un Dios. Tal vez nunca has experimentado el rechazo de esta manera, pero sabes, a lo mejor has experimentado el rechazo de alguien más, que alguien más te dijo: no te quiero, vete de mi vida. No sé qué habrá pasado en tu vida, pero la Biblia dice que cuando Jesús resucitó, tú y yo resucitamos, y que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, y que Él nos hizo aceptos en el amado por su puro beneplácito, porque a Él le plació. Él no te ama porque tú has sido bueno. Él no murió por ti porque tú y yo fuimos buenos, sino todo lo contrario, porque Él vio que lo necesitábamos, que éramos tan malos y pecadores que alguien necesitaba tomar nuestro lugar e ir a la cruz y estar 3 días sepultado y levantarse de los muertos para nuestra justificación. Aleluya. Cierren sus ojos por un momento.